Venezuela está de fiesta, pues durante 3 días se celebró la cumbre internacional en contra de los movimientos totalitaristas, a la cual asistió el alcalde chileno Daniel Jadue, quien elogió la labor de las fuerzas militares venezolanas a favor de proteger y respetar los derechos humanos. No obstante, Jadue no pudo evitar realizar una comparación con el gobierno de su país, al cual criticaba por no ser ni remotamente tan efectivos como en Venezuela. Declaraciones que han generado bastante polémica. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El arquitecto, sociólogo, político y alcalde chileno Daniel Jadue asistió a la cumbre internacional en contra de los movimientos totalitaristas desarrollado en Caracas, Venezuela, y a la cual asisten un aproximado de 200 invitados de 52 países. Jadue aprovechó su asistencia a la cumbre para dirigirse al mandatario venezolano Nicolás Maduro con la intención de alabar a las fuerzas bolivarianas, así como conversar un poco de diversos tópicos, como por ejemplo los derechos humanos. De la misma manera, el político chileno realizó una crítica negativa en contra del expresidente chileno Ricardo Lagos y a la ex canciller Soledad Alvear, repudiando su accionar al reconocer al gobierno golpista del 2002. También insistió en sus elogios a las fuerzas bolivarianas de Venezuela, asegurando que en Chile los militares se habían puesto en más de una ocasión al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Asimismo, Jadue se expuso declarándose muy impresionado respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, dando como ejemplo que en Chile un violador de derechos humanos nunca era perseguido por la justicia. De acuerdo con lo que Jadue pudo apreciar en su estadía en Venezuela, aseguró que las cosas en Caracas funcionan distintas a como las cuentan los medios, que se encargan de retratar lo peor y llevar una campaña eterna en contra del gobierno venezolano. Respecto al exmandatario Lagos y su canciller Alvear, Jadue explicó que ese gobierno que se jactaba de ser progresista y democrático fue el primero en reconocer al gobierno golpista que había cerrado el Parlamento venezolano durante su visita a Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, Jorge Arriaza, se reunió con el político chileno con el fin de compartir sus experiencias relacionadas con la política de sus naciones y con la intención de fortalecer y mejorar la vida de ambos países. La participación de Jadue en esta cumbre no pasó desapercibida en Chile, pues ocurre en el contexto de la conmemoración de los 20 años del golpe de Estado que se realizó en contra del exmandatario venezolano Hugo Chávez. Al encontrarse con el presidente Maduro, Jadue le expresó gratitud por la invitación y señaló que para él era un orgullo estar en su presencia luego de 20 años después del golpe de Estado, manifestando su alegría, pero también vergüenza por el gobierno chileno. Insistió nuevamente en sus alabanzas hacia las Fuerzas Armadas, describiéndolas como incapaces de ponerse en contra de su propio pueblo para servir a los intereses de países extranjeros, y que tal situación debía ser reconocida. Si no fuese por dichas Fuerzas Armadas, la historia sería muy diferente. Jadue destacó que mucha gente, haciendo gala de su ignorancia, hablaba de Venezuela y su situación sin nunca haber puesto un pie en dicho país, y netamente guiados por medios amarillistas, cuyo único objetivo es dejar mal parado al gobierno venezolano. El político chileno se mostraba sumamente sorprendido, pues en Venezuela hay cientos de agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos, totalmente opuesto a Chile, en donde dicen que hay separación del Estado y que el gobierno no incide sobre la justicia,
pero ni un solo agente del Estado ha sido investigado siquiera. La inauguración de esta cumbre fue iniciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien explicó que durante los 3 días de su duración, los asistentes celebrarían el rechazo del pueblo venezolano por el intento de sacar del poder al exmandatario Hugo Chávez. Plasencia celebró que el pueblo venezolano impidió que se frustre un proyecto político que surgía y se esforzaba en la dignificación por respetar la vida y los derechos humanos de los venezolanos. El funcionario resaltó que el golpe de Estado que se dio hace 20 años fue un acto vergonzoso, traidor y contra una propuesta para saldar la deuda histórica del daño hecho a la mayoría de los ciudadanos venezolanos a quienes se les había arrebatado los derechos más básicos. Asimismo, el ministro estuvo acompañado en la cumbre por la investigadora y socióloga brasileña Sabrina da Fonseca, así como el alcalde de la comuna de Recoleta de Santiago de Chile y el político estadounidense Eugene Puryear. Durante su turno para intervenir, Fonseca criticó duramente al gobierno brasileño, dirigido por Jair Bolsonaro, explicando que la gestión de la pandemia por parte de dicho mandatario había incrementado astronómicamente el crecimiento de fallecidos, de hambre en las calles y violencia. Por su lado, Jadwe volvió a intervenir felicitando al pueblo venezolano por todos los años de resistencia en los que había podido hacerle frente a la presión internacional y un intervencionismo extranjero que ha sido completamente agresivo. Se mencionó también el rechazo por parte de Jadwe hacia el gobierno estadounidense de Joe Biden, haciendo referencia a sus constantes intentos por intervenir en la soberanía venezolana, así como las sanciones impuestas. De cualquier manera, la intervención de Jadwe a favor de Maduro y en contra de los líderes chilenos, aún hablando con la verdad, ha generado polémica, en especial dentro del gobierno chileno, quienes también se han expresado al respecto. La ministra de Relaciones Exteriores chilena, Antonia Urrejola, fue la primera en responder a las afirmaciones declaradas por Jadwe, quien también es alcalde de Recoleta, por lo que es una figura de autoridad. Sin embargo, Urrejola quiso desprestigiarlo. Ella señaló que Jadwe no era representante del gobierno y que tanto ella como el presidente chileno Gabriel Boric tenían una posición firme en contra del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Jadwe finalizó explicando que la nueva mentalidad de guerra de la potencia del norte responde a una clara construcción del fascismo que relacionó con la postura de considerarse el mejor país del mundo y que claramente está teniendo una mala influencia en el gobierno chileno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.